Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia. Salud, amigas y amigos de Laiguana.tv. Hoy nos acompaña la economista Pascualina Curcio, quien, como suele decirse, no necesita mucha presentación. Es una de las voces más calificadas del análisis económico en los últimos tiempos en Venezuela. Ella pudiera estar con nosotros varias veces al año y siempre serían entrevistas muy noticiosas, pero bueno, la hemos traído en principio porque el viernes pasado, el viernes 14 de febrero, fue presentado su libro La economía venezolana, cuentos y verdades, aquí en la librería Bicentenaria, ¿no? En el centro de Caracas. Un bautizo además con unos tremendos padrinos, Pascualina. Cuéntanos un poco acerca del contenido de este libro. Bueno, primero agradecer la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, sí, efectivamente es un libro que nace con la intención de desmontar mitos sobre la economía venezolana y sobre nosotros los venezolanos. Son cuentos, como decimos, que nos han echado desde hace décadas, y que ya forman parte de nuestra cultura, pero que no necesariamente son verdad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Los desmontamos con datos, con gráficos, y aunque el libro está lleno de gráficos ilustrados, pero esos cuentos están ilustrados, pero con gráficos, se hizo un esfuerzo para escribirlo de manera muy sencilla, sin esos tecnicismos que a veces que son indescifrables en algunos casos, términos, etcétera, conceptos económicos, para el debate, para que sea un libro donde todos puedan tener acceso, leerlo, debatirlo, analizarlo, ¿no? Y bueno, allí vamos desmontando mitos como, por ejemplo, ¿no? Que los venezolanos somos vagos y flojos. Que nos los han dicho, desde que yo tengo uso de razón, uno escucha, no, es que el venezolano es vago, el venezolano no le gusta trabajar, y además, ¿para qué va a trabajar si vive de la renta petrolera? Porque es que ese país tiene mucho petróleo, y entonces todos viven de la renta petrolera. Ese es el cuento, ¿no? Sí. Y resulta que cuando uno comienza a revisar datos, primero la realidad, ¿no? Más allá de los datos, la realidad es que uno va y son las 5 de la mañana y uno ve en las paradas de autobuses, camioneticas, ya la gente esperando su camionetica, mujeres, hombres, para ir a su trabajo, para llevar a los muchachos a la escuela, mujeres que se despiertan a las 4 de la mañana, preparan todo, llevan a los muchachos, van a su trabajo formal, luego regresan a una segunda jornada en la casa, hombres y mujeres, ¿no? En general. Entonces uno dice, ya va, ¿cómo es que el venezolano no trabaja? Si uno le pregunta, pues todo el mundo trabaja, y cuando tú preguntas, ¿y tú vives de la renta? No, yo no vivo de la renta, yo vivo de mi salario, ¿no? Y de mi esfuerzo. Entonces, cuando uno comienza a revisar los datos, por ejemplo, y es lo que se muestra allí, es que en Venezuela la economía desde 1920 hasta nuestros días ha crecido 14.700%. 14.700% de crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto no es cualquier cosa. Entonces, no es algo que pueda ser un país de flojo. No, porque entonces tú dices, y para crecer, para reflejarse en ese crecimiento es porque tuvo que haber un trabajo, un valor agregado a la economía, que es la definición del Producto Interno Bruto. ¿Y quién hizo ese trabajo? Pues lo hicimos todas nosotras y nosotros los venezolanos. Entonces allí lo desmontamos e incluso comparamos. En el mismo periodo, desde 1900, esos son datos del Banco Central de Venezuela, en el mismo periodo, 1920 hasta nuestros días, según el Banco Mundial, Estados Unidos creció la economía 4.500%. Entonces uno dice, si nosotros, salvando las diferencias del tamaño de la economía, si nosotros crecimos 14.200% y ellos 4.000, entonces ¿quiénes son más flojos, verdad? Entonces, eso como primer punto. Entonces, ¿cuál es el segundo cuento que te echan? Te dicen, sí, creciste, pero solamente produces petróleo. Entonces, como lo que has hecho es producir petróleo en ese país, no todo el mundo trabaja, solo los que producen petróleo, y entonces por eso el resto es flojo y es vago, etc. Y cuando volvemos otra vez a los datos, nos damos cuenta que la producción del total de la producción económica, del PIB, el 85% en promedio es producción no petrolera y el 15% es producción petrolera, o sea, es PIB petrolero. Por lo tanto, el otro mito de que somos un país monoproductor, las cifras no es precisamente lo que reflejan.
Entonces, ¿qué está dentro de ese 85% no petrolero? Bueno, los médicos que están en los hospitales, en los ambulatorios, las maestras, todas las maestras y maestros que están todos los días en las escuelas, los jueces, los choferes de transporte, los que están en la fábrica, los del campo, los que trabajan el campo. Entonces, es trabajo no petrolero. Y allí, bueno, de eso se deriva una cantidad de mitos que no son cuentos inocentes. Son cuentos que detrás tienen una intención, esconder lo que realmente está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que es una economía que ha crecido 14.700%, que ha generado desde 1976, que se nacionalizó la industria petrolera, 1.4 billones de dólares, o sea, 1.4 millones de dólares es lo que ha ingresado por exportaciones petroleras. Y entonces la pregunta es, si hemos crecido 14.000% con el esfuerzo y el trabajo, hemos generado 1.4 billones de dólares, ¿dónde está esa nueva riqueza que generamos y dónde están esas divisas que ingresaron? Porque las generamos todas y todos los venezolanos. Entonces, ¿cómo lo tratan de cubrir? Bueno, pero es que tú no produces, es solo petróleo que exportas y además vulnerables a las condiciones, a los precios, etc. Y bueno, allí viene lo clave, y es un poco también lo que mostramos en el libro, es la respuesta de dónde está esa nueva riqueza, porque para la burguesía, parte de este cuento, es que nosotros somos pobres por culpa de nosotros, ¿no? Ese es el eterno cuento. Además, eso no es solamente aquí en Venezuela. El pobre es pobre por su culpa, porque no trabaja, y cuando trabaja es improductivo, y no produce lo suficiente, y si lo hace y gana en función de su productividad, porque para el sistema capitalista el salario se supone que tiene que estar relacionado con la productividad, bueno, se lo despilfarra. Ese es el cuento, ¿no? Entonces somos bonchones, etcétera. Entonces la culpa es nuestra de ser pobre, pero entonces cuando vamos a ver hay un problema de distribución. O sea, cómo estamos históricamente distribuyendo la riqueza que estamos generando. Y aquí, en cuanto a la distribución, pues digamos hay como dos grandes mecanismos. Esa distribución de las divisas por exportación de petróleo, quién se ha apropiado de las divisas, y entonces uno empieza a ver, no, ya va, la renta, yo no soy la que está viviendo la renta, ni la mayoría de los trabajadores clase asalariada, porque de esos 1.4 billones de dólares, según datos del Banco Central, 695.000 millones de dólares fueron asignados al sector privado. Cuando vamos a hablar del sector privado, digamos, dueños del capital y además de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, son otros los que están viviendo la renta y además pocos, es un 1% de la población. Entonces ahí hay un primer problema de distribución de esos ingresos que nosotros llamamos renta petrolera. Es otra cosa que aclaramos en el libro. No es renta como tal, pasa por un proceso productivo, sacar petróleo, refinarlo y venderlo es un proceso productivo. Esos ingresos por concepto de petróleo pues se están distribuyendo de manera desigual. Y un segundo mecanismo, que también lo mostramos allí, es la distribución, pero de esa riqueza que se genera. Es decir, en el proceso social del trabajo, cuánto va al factor trabajo y cuánto va al factor capital. Y esos son datos que muestra el Banco Central de Venezuela, el factor, o sea, cuánto es la remuneración del asalariado y cuánto es la remuneración o el excedente capital que se conoce, ¿no? Históricamente ha estado alrededor del 45% remuneración asalariado y un 50% excedente del capital, históricamente. Ahora, dueños de capital es el 1% de la población. Asalariados, por lo menos hoy, somos unos 15 millones, un poquito menos, 13 millones de asalariados. Entonces ese 40 hay que distribuirlo entre 13 millones y el otro 50 pues hay que distribuirlo entre el 1% de la población. Bueno, interesantísimo, ¿no? Este es el libro de Pascualina, La economía venezolana, cuentos y verdades. Está a la venta aquí, de momento solo aquí en el centro de Caracas, ¿no? En la librería. Está en la librería Colombella. Esa librería queda por donde está la Ceiba, pasando a mano izquierda, en este edificio donde estaba el Palacio de las Academias. Allí hay una puerta y está la librería Colombella. Antigua sede de la Universidad Central, ¿no? Exacto. Bueno, Pascualina, esperamos que el público le dé la recepción que merece este libro. Quería pasar un poco a hablar de los temas del momento, ¿no? Uno
te oye, te lee y tiene la impresión en este momento de que el gobierno está haciendo como exactamente lo contrario de lo que tú postulas. ¿Cómo te sientes al respecto? No, bueno, me siento que estoy aportando, porque es que las propuestas que hemos hecho, diagnósticos y propuestas, ambas, son justamente para el debate, ¿no? Vamos a debatirlas, vamos a, bueno, no necesariamente, digamos, estamos de acuerdo o no en el diagnóstico y en las propuestas, pero justamente debatirlas. Ahora, debatirlas con argumentos, debatirlas, en el caso de economía, pues hay que incorporar los números, ¿verdad? Porque no es un asunto de que se me ocurrió. Entonces vamos a debatirlo con números, qué es lo que está pasando. Hay muchas herramientas desde el punto de vista de la economía para medir, para pronosticar, para diagnosticar. Entonces, bueno, hagámoslo y no necesariamente hay una opción, ¿verdad? Para salir, digamos, y para avanzar. Puede haber varias. Incluso la idea es construirla de manera colectiva. Y entendiendo además que es un asunto económico, pero como decía el comandante Chávez, la economía no va sola. O sea, la economía tiene un componente de política importante. Y aquí en lo que estamos viviendo de política, pero además una política de guerra que nos están imponiendo, y tiene un aspecto social, tiene un aspecto cultural. Entonces, pensar que hay una sola opción, pues, digamos, sabemos que no hay una sola opción, pero es construir en colectivo. Entonces, cuando tú me preguntas cómo me siento, bueno, ahí están los aportes pues, para el debate. Claro, hablando de eso justamente de qué tanto la economía responde a las políticas y qué tanto responde a otros factores. Yo quisiera hablar del tema de la dolarización, ¿no? Porque sobre todo bajo el enfoque que ha presentado últimamente el presidente Maduro, pareciera que la dolarización es algo que ocurrió. Bueno, ocurrió, entonces ahora vamos a ver cómo lo manejamos lo mejor posible para la gente. Pero ¿eso es así o la dolarización fue un proceso inducido o pensado, planificado en alguna parte del mundo para seguir con esa guerra contra nosotros? Sí, bueno, fue inducido y lo hemos dicho, tenemos tiempo diciendo que de todas las armas de la guerra económica, que es una guerra no convencional, ¿verdad? Una de ellas es el ataque a la moneda. Cuando atacan la moneda, inducen la inflación, ya a niveles hiperinflacionarios desde noviembre de 2017. ¿Por qué noviembre de 2017? Porque ha aumentado los precios 50% mensual mínimo, por lo menos 50% mensual desde el noviembre de 2017. Esa inflación inducida, ahora hiperinflación, a su vez tiene otras consecuencias. O sea, tiene la consecuencia del deterioro del salario real, ¿verdad? Porque la velocidad con la que aumentan los precios no es la misma con la que aumentan los salarios nominales. Es una de las consecuencias. Tiene otra consecuencia que es la caída de la producción, impacta sobre los niveles de producción. Y otra consecuencia es que cuando los precios aumentan, tú necesitas más dinero para poder adquirir los bienes. Nosotros siempre damos un ejemplo muy sencillo, hipotético por supuesto, suponiendo que en una economía solo se produce pan y se producen 2 panes y cada pan tiene un precio de 100 bolívares. Entonces, para producir y comerse los 2 panes, tú necesitas 200 bolívares. Si al día siguiente el que produce pan se está referenciando a un portal web donde están atacando la moneda y están diciendo que ahora el tipo de cambio no es tanto sino mayor, ¿verdad? Entonces él al día siguiente va a decir, bueno, es que cada pan ahora tiene un precio de 200 bolívares. Tú necesitas para producir y comerte los 2 panes 400 bolívares. Si en esa economía donde se generó una inflación consecuencia del ataque a la moneda, porque eso es bien importante, el origen de la inflación, si en esa economía tú no aumentas la cantidad de bolívares, al día siguiente no te vas a y tienes todavía 200 bolívares, solamente te vas a poder producir y comer un pan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que esa arma de guerra económica ha buscado, con la inflación inducida, ha tenido 2 objetivos. Uno, derrocar los gobiernos, sobre todo gobiernos que buscan un sistema distinto, ¿verdad? Y 2, dolarizar. Es un arma vieja, no es que la están probando en Venezuela, lo hicieron en Nicaragua, lo hemos dicho, lo hicieron hasta en la Alemania en 1923, pero lo hicieron en los países de América Latina, por ejemplo, Ecuador, que terminó dolarizándose, Argentina en los 90,
cuando derivó en esa caja de conversión en Zimbabue en el 2008. Entonces es un arma que tiene dos objetivos siempre, ¿no? Derrocar o dolarizar, o los dos. Entonces bien inducido. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Digamos, como arma está induciendo la hiperinflación y está generando esa situación de que hay menos cantidad de bolívares. Entonces eso es como nosotros hacemos la equivalencia. Estas son guerras no convencionales. En una guerra convencional hay tropas, los ejércitos, ¿verdad? Van ocupando territorio, colocan sus botas, ocupan territorio y van desplazando al otro ejército con sus armas convencionales. En las guerras no convencionales el arma es la moneda. Cuando el dólar está incursionando en nuestro territorio y en el espacio económico, de alguna forma está ocupando territorio, nos están invadiendo, pero con la moneda. Si a la vez nuestro ejército, que es el bolívar, ¿verdad? En vez de avanzar o contenerlo, se repliega porque hay menos bolívares, y hay menos bolívares, entre otras cosas, y también lo hemos dicho, bueno, porque hay una política monetarista desde el Banco Central de Venezuela que todavía cree que la depreciación del bolívar, entre comillas, es un asunto de cantidad de dinero y no aumenta la cantidad de dinero, pues entonces este dólar avanza. Entonces ahí hay varios aspectos, ¿no? Primero un aspecto económico, técnico, de que si la persona que por alguna vía le llegaron los dólares, remesas, o porque simplemente introducen dólares por distintas vías como parte de la guerra económica para financiar, digamos, sus planes, al encontrarse el espacio, ¿verdad? Técnicamente va a avanzar el dólar porque quien tenga los dólares, si quiere cambiar, le va a costar conseguir los bolívares. Eso por una parte. Y bueno, y luego hay un tema simbólico de la guerra como tal, que es que están ocupando territorio. Y frente a esa situación, ¿cómo se entiende que el gobierno, digamos, diga, bueno, está bien, vamos a aceptar la dolarización? ¿Es como una capitulación o es un repliegue táctico? Bueno, por eso decía que la economía tiene que ver con lo político de guerra, político estratégico, político táctico. Digamos, las razones, si hay, digamos, una estrategia, una táctica, bueno, particularmente no la conozco, y a veces uno dice, bueno, tampoco uno tendría por qué conocerla, porque en esta situación de guerra pues no le van a revelar al enemigo cuál es la estrategia. Pero, digamos, ante el avance, uno pudiese, digamos, entender que este paso, ¿no? Este avance del dólar pudiese garantizar a algunos sectores de la población cierta holgura, digamos, pero algunos sectores de la población. Y aquí hay un tema importante que es el tema de la desigualdad, ¿no? No todos los sectores de la población tienen acceso a las divisas. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Suponte tú que alguien tiene acceso a las divisas $100 y con eso va y paga en el supermercado. El dueño del supermercado va a recibir los $100. Y es posible, ante la menor cantidad de bolívares, que ese dueño del supermercado, cuando va a comprar la mercancía o pagarle a sus empleados, no cambian bolívares, sino que le pagan dólares y compren dólares la mercancía. Pero al empleado, ¿cuánto le va a pagar? ¿Le va a dar los $100? No, ¿verdad? Le va a dar $4, $5. Y esa persona, cuando va a comprar, también de repente utiliza el dólar. Y entonces, digamos, empieza a circular la moneda. Y por eso es que va avanzando, ¿no? Ahora hay un tema de desigualdad importante. O sea, no todos tienen acceso a esa cantidad de dólares y además en cantidades importantes. Nosotros hemos, desde hace tiempo, propuesto que, dado que esto es un arma de guerra, además que es muy poderosa, tan poderosa que es la que prácticamente junto con el bloqueo es la que se mantiene, porque el desabastecimiento programado y selectivo pareciera que ya te pusieron esa arma. Eso no significa que en algún momento no la vuelvan a reactivar. Pero entonces lo que hemos propuesto es que hay que fortalecer el bolívar. El bolívar o la moneda, digamos, la moneda con la que se pagan salarios y con la que se pagan bienes y servicios. Y para fortalecerla, bueno, hay que
que es lo que hemos venido proponiendo, respaldarla en activos, en algún activo, preferiblemente el oro. Pero hay una propuesta adicional que es muy importante, y es que hay que recuperar las reservas internacionales. ¿Por qué hay que recuperar las reservas internacionales? Porque no es igual que venga un tercero a atacarte tu moneda con 6.000 millones de dólares de reserva, que están ahorita 6.600, a que tú tengas unas reservas de 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares. Eso no significa que no la vayan a atacar. Pero no es igual, ¿verdad?, defender la moneda cuando tú tienes 40, 50.000 millones de dólares de reserva, que te respaldan esa moneda, aunque el respaldo no sea oficial, a que tú tengas 6.000 millones. Y una de las propuestas que hemos venido haciendo para recuperar las reservas internacionales, que además de recuperar la producción petrolera, porque por el 98% de las divisas entran por petróleo en este país, y eso es importantísimo, es estratégico en este momento, ¿no? Pero además de eso hemos dicho, moneticemos el oro, porque el oro se cuenta como reserva internacional. Es decir, si un país tiene oro en las bóvedas, lo suma como parte de su reserva. Además que si lo tienes en tus bóvedas, nadie te lo quita, nadie te lo bloquea, etc. Y tú vas sumando ese oro, esa monetización, y vas recuperando también las reservas. No hay una solución mágica, por eso te decía, bueno, vamos a construir distintas opciones. Ahora, aquí lo importante es el rumbo, ¿no? El rumbo, sin perder el rumbo es recuperar la moneda, resistir ante esta invasión que es el dólar, y bueno, y seguir avanzando hacia el modelo que queremos, que es el socialismo bolivariano. Ya para ir finalizando, Pascualina, en los últimos meses ha habido en Venezuela una especie de respiro, ¿no? Después de mucho tiempo en que estuvimos, bueno, completamente ahogados. Y eso ha generado como la sensación de que hay una recuperación económica, ¿no? Pero yo lo veo así como que uno se está ahogando y saca la cabeza y respira un poquito, pero eso no quiere decir que se salvó ni que está en la orilla. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista económico? Bueno, sobre todo lo que ocurrió en diciembre, ¿no? En diciembre del 2019. ¿Qué fue lo que ocurrió en diciembre del 2019? Voy a regresar al ejemplo de los panes. Si tú necesitas 200, 400 bolívares y garantizas ese dinero para producir y consumir esos panes, pues entonces tú vas a poder producir y consumir los mismos panes. ¿Qué ocurrió en diciembre? Que se da un petroaguinaldo, ¿verdad? Además de, digamos, los bonos, los aguinaldos en general, y eso efectivamente implicó un incremento de dinero en la economía. No es que es el incremento de dinero, porque venimos con una disminución desde el 2018 para acá de la cantidad de dinero en términos reales del 70%. Pero ese petroaguinaldo, independientemente de que no todos hayan podido utilizar el petro y los bonos, permitieron justamente una mayor cantidad de dinero para la producción y el consumo, una partecita de la producción y el consumo. Y eso fue un respiro para la economía, que es un poco lo que hemos dicho. Si tú recortas la cantidad de dinero, le estás echando más leña al fuego. O sea, estás ayudando al enemigo. ¿Por qué? Porque él va a seguir atacando la moneda y tú estás recortando la cantidad de dinero y estás afectando más los niveles de producción y por lo tanto de consumo. Entonces ese respiro que vimos en diciembre tiene que ver con ese incremento pequeño, pero importante, o sea, en términos relativos de dinero. Y el otro aspecto es lo que te comentaba de las desigualdades, ¿no? También es ese respiro que vimos, en qué sectores pudo no haber un respiro, digamos, para la producción y para el consumo. Y luego hay otro elemento que es importante, y es que tiene que ver con los salarios, ¿no? Los salarios principalmente de la administración pública se han mantenido rezagados con respecto a los precios, no así necesariamente los del sector privado y no todos los del sector privado, sobre todo el personal más calificado, ¿verdad? Se han ido ajustando. Entonces, no es igual, ¿verdad?, ese respiro para quien es empleado del sector público, donde además se han mantenido rezagados los salarios y achatadas las tablas salariales, a alguien que trabaja en el sector privado. No es casual que del sector público se esté yendo el personal, por ejemplo, para el sector privado, justamente por un tema de salarios, ¿no? Entonces eso es algo que hay que revisar,
porque además es parte de los planes de la guerra. Lo escribió Curtis en el 2018 en un documento donde parte de los planes justamente quedarse sin profesionales, que vayan migrando, etcétera, para generar un mayor deterioro en la producción, pero nos referimos sobre todo al sector público. Entonces hay varios aspectos. El tema de la desigualdad, ese respiro es para quienes. Entonces tenemos el aspecto de los que tienen acceso a divisas y el aspecto de los que de alguna forma tienen un salario un poco mayor, relativamente mayor, con respecto a un sector de la administración pública, y allí se van evidenciando las desigualdades. Claro. ¿Y hacia dónde al final de cuentas avanzamos en este momento con la política económica que está en marcha? Bueno, yo creo primero hay que decir que la resistencia ha sido, y uno no se cansa de decirlo, heroica de verdad, porque cuando uno dice, y eso hay que resaltarlo, que el ataque a la moneda va por 90.000 millones%. O sea, porque ahorita tenemos que dar por cada dólar 7.800 millones de bolívares fuertes. Si le quitas los 5 ceros a la derecha, te dan los 78.000 bolívares que marcan estos portales web, por donde atacan la moneda. Y nosotros dábamos 8 bolívares en el 2012. Cuando tú sacas un cálculo de variación de los 7.000 millones menos 8, te da que nos han atacado la moneda 90.000 millones%. Y es un ataque de verdad importante, por eso es que uno no se cansa de decir que la resistencia ha sido heroica. Ahora, además de resistir hay que, digamos, avanzar, porque además ya... Sí, y las riendas y ese espacio del que hablábamos, ¿no? Y Venezuela de verdad tiene riquezas, tiene recursos naturales, pero tiene gente además muy consciente. Yo creo que hay que revisar algunas políticas, esa trampa monetarista en la que algunos sectores han caído, que siguen pensando que nos siguen además reconociendo que tenemos un ataque a la moneda importante, y siguen pensando que el asunto de la inflación es por la cantidad de dinero, recortan la cantidad de dinero y empeoran. Aumentar la cantidad de dinero nos puede dar un respiro, pero no va a resolver el problema del ataque a la moneda, pero nos da un respiro. Resolver el ataque a la moneda pasa por primero reconocer que hay un ataque a la moneda. Y después, si hay un ataque a la moneda, y si a ti por lógica, ¿verdad? Si a ti te están atacando la moneda, pues blíndala, colócale un escudo, fortalécela. Digamos, hacia allí hay que avanzar. Y otro aspecto que hay que revisar es el tema del control cambiario. Porque cuando decimos que hay que recuperar las reservas internacionales, no hacemos nada con que tú aumentes la producción petrolera, ¿verdad? Monetices el oro, por ejemplo, te ingresen recursos, divisas, aumentes las reservas internacionales, pero por otro lado se estén yendo, como ha ocurrido históricamente, que es parte de lo que mostramos en el libro, porque los capitales extranjeros es su principal negocio. O sea, realmente el principal negocio de esa burguesía transnacionalizada es apropiarse de la renta. Y si en esta condición de guerra no cuidamos, así sea lo poquito que está ingresando, pues digamos, menos vamos a lograr el objetivo de recuperar las reservas internacionales. Entonces, bueno, hay varios aspectos que uno llamaría a la revisión, para avanzar. Y como te decía, sin perder el rumbo. O sea, el rumbo es ese socialismo bolivariano del siglo XXI. Bueno, le doy las gracias a Pascualina Curcio y nuevamente los invito a que lean el libro, que compren el libro La economía venezolana, cuentos y verdades, que ella acaba de presentar, que bautizó con la presencia de Luis Brito García, Mario Zanoja, Iraida Vargas y David Nieves, ¿no? Sí, estuvo muy bonita, de verdad que yo estoy muy contenta, la presentación estuvo muy bonita. Bueno, intervinieron el profesor Luis Brito García, Mario Zanoja Obediente, prologó el libro. Bueno, él ha trabajado el tema desde la historia, pero la historia económica y social de Venezuela. También participó la profesora Iraida Vargas, que también ha trabajado el tema sobre todo cultural, ¿no? De esas mentiras esos cuentos que nos echan. Y estuvo también David Nieves. El libro está dedicado a David Nieves, como un reconocimiento a su lucha revolucionaria, su lealtad, su honestidad. Entonces, estuvo bueno, y por supuesto Editorial Trinchera, que es quien publica el libro, estaba Milcar Figueroa, estuvo muy bonito. Bueno, le doy las gracias entonces a Pascualina Curcio por haber estado con esta clase magistral de economía, pero con lenguaje sencillo, como ella dice. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, los invito nuevamente a que se suscriban, si todavía no lo han hecho, al canal YouTube de La Iguana Televisión. Allí, además, si le dan a la campanita, van a tener acceso, van a tener aviso para los videos cuando subamos
estas entrevistas y los otros programas de La Iguana Televisión. Igualmente le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Emilio La Peruta y Subil Toro. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.